Perú. El programa de hoy lo vamos a iniciar con el candidato Vladimir Cerrón de Perú Libertario. Comenzamos. Amigos, y como les anunciamos, se encuentra con nosotros el candidato, el doctor Vladimir Cerrón de Perú Libertario. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Cerrón. Pase, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas referentes pues a su plan de gobierno y a sus propuestas. Usted sí entra con una propuesta rompedora. Para empezar, propone una nueva constitución. ¿Por qué? Así es, proponemos la nueva constitución política del país porque es la matriz de todas las leyes y todas las normas que tienen. En tal sentido, creemos de que esta constitución es individualista, promueve el mercantilismo, promueve la privatización de todas las instituciones públicas del Estado y además el entreguismo de los recursos naturales. Y creemos que debe ser cambiada pues por una constitución más bien que promueva la solidaridad, el Estado humanista y rescatista y también nacionalizadora de nuestros recursos naturales. ¿Usted desmontaría el modelo económico tal como lo conocemos? Desmontaríamos el sistema neoliberal y cambiar por un Estado que no esté regulado por el mercado, a un Estado que regule el mercado, por un Estado primario exportador, a un Estado que entre a la industrialización y la generación de empleos, a un Estado centralizado por un Estado descentralista totalmente, de un Estado que crece en dependencia de la demanda externa, por un Estado que crezca atendiendo su mercado interno, por un Estado que no crezca en dependencia del endeudamiento externo, por un Estado que fortalezca su propia economía. Pero definitivamente entonces usted no rescataría nada del modelo que, digamos, ha funcionado en nuestro país con altas y bajas en los últimos 25 años y que sin duda también ha permitido sacar a mucha gente de la pobreza. Eso lo rompería, lo desmontaría. Probablemente sus críticos le dirían, bueno, usted estaría enviando un mensaje a los actores económicos que sencillamente que con el Perú pues ya no se negocia, ya no va más. Yo creo que el Perú hubiera mejorado muchísimo más de lo que ha mejorado. Si ha mejorado, si ha habido ciertas mejorías con el 30% de las utilidades que le corresponde al Estado peruano, ¿cómo sería si el Perú se hubiera hecho acreedor del 70, el 80 o el 90% de las utilidades, que algunas empresas gozan de esos privilegios y algunas inclusive están exoneradas de canon minero por 10 años, otras de regalías y algunas de impuesto a la renta? Entonces nosotros creemos que con un Estado que proponemos debemos triplicar o cuatruplicar el potencial económico del país, que es totalmente viable. Pero de lo que se aprecian los defensores del modelo es precisamente de haber convocado inversiones. Con el esquema que usted me dice, definitivamente sería desincentivador de las inversiones. ¿Usted las inversiones no le parecen pues un punto central entonces del desarrollo económico? Fíjese que en el Estado boliviano, Bolivia cobra el 82% de las utilidades y el 18% lo hacen las transnacionales. Invitemos a esas empresas, si es que se van a ir las que quieren seguir lucrando el 70% en el Perú. Es decir, empresas no van a faltar si es que quieren trabajar. En tal sentido, yo creo de que eso es totalmente irreversible. ¿Usted propone, digamos, políticas de diversificación productiva? Porque, claro, mucho de su esquema está basado en una especie de revolución tributaria con el gran capital. ¿Propone usted diversificación? Porque, claro, me sigue hablando usted de nuestras materias primas, ¿no? Sí, nosotros estamos proponiendo de que la revolución de estos años debe darse en el punto más alto de la descentralización. Dado la descentralización a cada región, definitivamente cada región puede desarrollar con mayor fuerza toda su actividad productiva. Y por ejemplo, Huancavelica produce 430 millones de soles al erario, 4.300 millones de soles al erario nacional y recibe solamente 220 millones de soles para su desarrollo anual. Solamente con la central hidroeléctrica de Huancavelica era para que ese pueblo haya salido de la pobreza. El caso de Cusco es otro tema muy terrible. Estamos vendiendo el millón de pies cúbicos de gas a $0.54 y ellos lo revenden a México, la Plus Petrol Camisea, a un total de $14. Es decir, en vez de pagar 1.135 millones de regalías, debiera pagar 23.000 millones de regalías. Claro, pero hay otros candidatos, por ejemplo, que nos están hablando de corregir el tema del gas, por ejemplo, como Alfredo Barnechea, en fin, y otros, pero sin embargo eso no implicaría el desmontaje del sistema económico tal como usted lo está proponiendo. Es que el sistema neoliberal vive por la mayor cantidad de lucro que pueda sacar.
Si ellos mejoraran mejor el reparto de utilidades para el Estado yo creo que tampoco puede pues prescindir o decir de que ellos no sirven en absoluto. Cuénteme una cosa, porque es interesante un contraste que yo veo para ser, digamos, una persona evidentemente de izquierda, como lo es usted, ¿no? Sin embargo, pide establecer la pena de muerte, lo cual nos llevaría pues a denunciar el Pacto de San José incluso. Eso por lo general no está asociado a tendencias actuales de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué mire, la generalización o ampliar la pena de muerte a estos niveles que nos obligaría a, de alguna manera, de repente, a poner en riesgo nuestros compromisos internacionales? Más bien los gobiernos de izquierda son los que han implementado este tipo de medida y han logrado controlar muchos temas, ¿no? Estamos hablando de una izquierda soviética, ¿no? Una izquierda castrista en su momento, ya no estamos hablando de una izquierda contemporánea. Hablemos de una izquierda latinoamericana, por ejemplo, la que acabas de tocar en Cuba. ¿Por qué en Cuba no existe narcotráfico? Una experiencia de primera mano. Claro, no existe narcotráfico porque allá se pena con pena de muerte. ¿Por qué no existe el tema del homicidio a granel como acá? Un homicidio en Cuba es toda una notición nacional. En cambio aquí en Lima nada más está llegando a 20 de promedio diario. Entonces, ¿por qué pero entonces, efectivamente, su modelo en buena medida usted diría que es de inspiración castrista, es decir, porque no solamente es la instauración de la pena de muerte, sino, por ejemplo, usted se opone cerradamente a la unión civil, ¿no? El tema de los derechos de los homosexuales en Cuba también hasta hace cierto tiempo pues era un tema tabú. ¿Diría usted que su inspiración, no lo digo porque es, digamos, un sistema evidentemente estatista por el lado económico, pero si se quiere de mano dura y restrictivo por el lado de los derechos civiles, de eso me está hablando? Mire, por eso me refería pues a una figura más o menos soviética. El 54% de los países en el mundo aplican la pena de muerte. No solamente son los países socialistas. Estados Unidos aplica la pena de muerte. Y no solamente por pelotón de fusilamiento, sino con silla eléctrica inclusive. Y si Barack Obama hubiera podido eliminarla, de repente lo hubiera eliminado también. A Estados Unidos se hace poca o ninguna crítica. Pero bueno, no vamos a caer en eso. Hace 2 días han hecho un asesinato ahí, asaltando a un cambista en su carro y lo han matado. Ahora esos señores, después de capturados, van a ir a prisión y el Estado va a invertir $4.000 mensual en ellos, lejos de invertir en un estudiante, esa cantidad donde solamente se invierte $400 al año. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo premian finalmente con la cárcel, de donde salen todavía más avesados para seguir haciendo los actos delictivos. Entonces, el Perú ha probado todo tipo de fórmula y realmente no ha resuelto nada hasta ahora con el tema de la seguridad, porque para otros sectores también representa un gran negocio la inseguridad ciudadana en el país. Al mismo tiempo usted pues habla de un país reconciliado, ¿no? Y recordará usted, me tocó hacerle en el debate la pregunta, no sé si no hubo tiempo o qué ocurrió, pero yo le dije, por ejemplo, restituiría los derechos políticos de los peruanos asociados a Sendero Luminoso, que en su momento estuvieron asociados. ¿La reconciliación pasaría por allí? No, yo no restituiría ningún derecho para ningún terrorista, ni para los terroristas subversivos, ni para los terroristas de Estado, ¿ya? Que aquí en el Perú se ha aplicado bastante. El partido aprista, el partido fujimorista han sido partidos que han aplicado el terrorismo de Estado en el país. Fujimorista en la cárcel por y por tanto, por la ley de partidos políticos también debieran ser excluidos, como se está excluyendo a Movadef. Pero aquí no pasa eso. Pero como son de otra tendencia política, tienen que estar ahí santificados. Entonces yo estoy en contra de ese tema. Entonces, pero equiparar los abusos de las Fuerzas Armadas, que sin duda tienen que pagar, y por algo, le repito, un expresidente está encarcelado, que no es poca cosa. Equiparar eso con el tema de los terroristas es, digamos, bastante... El terrorismo es igual de donde venga. Mariátegui decía que todo extremismo de derecha era tan igual que un extremismo de izquierda. Por tanto, ahí encuentran el factor usted común. Que Sendero Luminoso fue el que originó la violencia interna? Y, digamos, usted me puede hablar de 1000 antecedentes, seguramente, pero quien le declara la guerra al Estado peruano es Sendero Luminoso. Es posible que haya sido así, ¿no? Pero también hay que ver las condiciones sociales que han originado esta violencia, que no están eliminadas en el país, que no están eliminadas en el país. Este es un Estado todavía centralista. En cualquier momento podríamos justificar, entre comillas, otra acción terrorista. Justificar no, pero podría darse cualquier acto violento.
Todo puede pasar, pero su discurso parece que estuviera encuadrando esto en una filosofía justificatoria, es lo que preocupa. No, no es así, sino que vayamos a ponernos la mano al pecho que no se han resuelto problemas esenciales en el país. Lima sigue siendo un país, sigue manejando el 74% del presupuesto que producimos todos los peruanos. Definitivamente eso no se va a acabar. Por eso que la descentralización para mí es la revolución del futuro. Tiene que trabajarse sobre eso para que todos los pueblos puedan ser bien atendidos, ¿no? Y el tema de la reconciliación que me tocaste pasaba por un tema de que se haga una reparación de todas las víctimas que se han hecho, que se han generado a partir de este problema, pero también con memoria, es decir, que no olviden y saquen lecciones de lo que ha pasado en este país. Y eso era el ejemplo que yo ponía. Me imagino que usted está de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entonces. Sí, estoy de acuerdo, pero también hago algunas observaciones. Por eso decía, ¿por qué en el Perú, en la Universidad Capitalina de la Cantuta, han asesinado 9 estudiantes, un profesor y hay un expresidente preso, como lo ha mencionado, que me alegra que se ha hecho esa justicia? Pero en la Universidad Provinciana del Centro del Perú se han asesinado 250 estudiantes, 15 profesores, 10 trabajadores no docentes y no hay ningún soldado procesado. Entonces, ese centralismo en la justicia de derechos humanos nosotros también cuestionamos. ¿Y cómo vamos a hacer justicia? Haciendo que los provincianos también nos organicemos y lleguemos algún día al poder e impongamos también la justicia que no se quiere ver de ese Perú invisibilizado. Volviendo al tema económico, para terminar esta parte, antes de pasar a un par de preguntas del público, usted evidentemente no revisaría los TLC, los eliminaría. Sí, sí los reviso, no quiere decir que sean eliminados todos, tienen que revisarse y hacerse mejores concesiones, pero en favor del Estado. Le propongo ver un par de preguntas del público. Vamos a comenzar con la primera. Sobre la remuneración mínima vital, si va a haber el aumento, porque usted sabe las cosas cada día están más caras, el sueldo que a veces pagan a los jóvenes tantos años de estudiar, para que nos paguen 350 soles, 800 o 1000 soles que a veces no alcanza. Estoy totalmente de acuerdo que se incremente el sueldo mínimo vital y el sueldo a nivel de todo trabajador del Estado y también privado, ¿no? Porque este es un país que no puede vivir condenado tras la justificación de que el pequeño empresario solamente puede pagar eso a tener 800 soles para toda la vida. Yo considero que aquí pueden aumentarse todo tipo de salario y el Perú tiene que avanzar. Solamente déjame ponerte el ejemplo de Gas de Camisea. Está recibiendo de regalías 1.131 millones de dólares, cuando debe pagar 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares es 4 veces el presupuesto de la educación peruana, que es 6.600 millones, que es el 3.5 del PBI. En tal sentido, si nosotros dedicáramos solamente el esfuerzo de Camisea a la educación peruana, podríamos cuadruplicar todo. Quiere decir que un maestro podría estar ganando 7.000, casi 8.000 soles. Entonces todo podría cuadruplicarse, solamente viendo eso, sin ver las riquezas que tenemos en Toromocho, Queyabeco, Marcona, Yanacocha y muchas cosas más, o ver otro tipo de recursos naturales. Vamos a ver una pregunta más del público. Tener presente a los ancianos, vamos al seguro y nos dan una colaza, ¿para cuándo? La seguridad, sobre todo a los niños. Ahorita nosotros tenemos que el Perú necesita que los niños seamos la atención preferente a ellos. Hablando de eso, ¿cerraría las AFPs? ¿Qué pasaría con las AFPs y luego le responde? Cerrar las AFPs sería un gran error. ¿Sabe por qué? Porque estos señores tienen todo el dinero en las bolsas de valores de Estados Unidos y de Europa. Hay que quitarles Nos harían el perro muerto. Hay que quitarles la plata. Lamentablemente hay que negociar para que esto se democratice, pero también fortalecer el organismo de pensiones. Lamentablemente para ir respondiendo a la señora. Sí, para ir respondiendo a la señora, yo unificaría el Sistema Nacional de Salud, porque no es posible que Salud maneje un presupuesto de 13.000 millones de soles y atienda al 19% de los peruanos, y el MINSA, que atiende al 80% de los peruanos, está manejando apenas pues al año 6.000 millones. Entonces, si el MINSA logra atender todo ese 80% con esa cantidad, el Salud es para que dé una atención de lujo. Lamentablemente no se hace. Y el Salud es una institución no descentralizada, así como se ha descentralizado el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque es la gallina de los huevos de oro del gobierno central. Por tanto, también necesita democratizarse para dar atención a los ancianos y demás. Vamos, le voy a leer sencillamente algunos comentarios de redes sociales. En el segundo bloque podremos de repente responder a los que usted considere conveniente con la restricción del tiempo, por supuesto, que nos impone. ¿Hasta cuándo seguirá de licencia en salud? Le pregunta una usuaria. Luego, Stalin García, ¿qué piensa y cuál es su posición frente a la corrupción? Por ahí, ¿se retirará de la contienda siendo que está en peligro su partido por tal vez no pasar la valla?
¿Por qué no terminó el asfaltado San Pedro de Cajas, Palcamarca, región Junín? Usted fue presidente, por supuesto, de la región Junín, de eso vamos a hablar. Le dieron 43 millones para hacerlo y no cumplió, dice este usuario. ¿Por qué no insistieron con un multifrente de izquierda? Es una pregunta que se hacen muchos seguramente. ¿Y por qué no se une a Verónica? Así ordenan juntos sus ideas. Una pregunta, en fin, con su esquina de cachita. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libertario. Ya volvemos, no se muevan. Amigos, muchas gracias por seguir en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Nos encontramos con el candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Vamos a comenzar. ¿Qué le parece viendo algunas fotos de su, digamos, del pasado, de su vida? Ahí está usted con su padre. Mi padrino. Su padrino. José Orihuela. Usted nació en 1970 en la provincia de Chupaca, en la región Junín, ¿verdad? Seguimos. Es hijo de profesores universitarios, ¿verdad? Así es. ¿No? Usted realiza, bueno, su educación y luego estudia en Cuba, ¿no? En 1991 fue becado a Cuba. Así es. ¿No? Estudia primero en la Universidad del Centro y por supuesto pasa por un trance familiar bastante terrible. Su padre fue asesinado. Fue asesinado en... Era docente, su padre de la Universidad Era del Centro. docente y vicerrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú, asesinado a los 53 años en el gobierno aprista. ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Fue un crimen que se...? Ha sido, como lo han dicho los grandes pensadores, analistas políticos, como una profilaxis política que hizo el Estado, que a todos los que eran de izquierda, mi padre era profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, había que exterminarlos. Y esa política se aplicó en la Universidad del Centro. Fue la universidad más golpeada en América Latina después de las universidades de Guatemala. Fue una larga cadena de asesinatos y de ejecuciones, vamos a decir, extrajudiciales, la que se vio ahí. Su padre, por supuesto, esto de ninguna manera podría justificar de ningún modo pues un crimen, pero su padre estaba unido a organizaciones de extrema izquierda o de alguna manera unido a elementos afines a Sendero Luminoso. Mi padre fue presidente de la Federación de Estudiantes y con la lucha de él se nacionaliza una universidad que era propiedad privada de Ramiro Prialé y Javier Pulgar Vidal, que bajo el cuento Universidad Comunal se habían hecho una escritura pública particular para ellos. Después fue dirigente de Sirpesco, que era el preámbulo del SUTEP. Y después de eso se retiró de la política y jamás militó un partido político. Estoy hablando de 1969. Por tanto, era un hombre dedicado enteramente a su actividad académica y a su actividad profesional. Cuénteme, ¿cómo fue su experiencia en Cuba? Usted ya venía pues de una familia de izquierda. Me imagino que desde joven se identificaba con esas ideas, ¿no? Sí. Hay quienes son hijos de izquierdistas y toman un camino opuesto. Usted definitivamente, digamos, siguió siendo de izquierda y cultivó esa orientación. ¿Cómo fue la experiencia cubana en ese sentido? Bastante enriquecedora, no solamente en el campo de la educación, en el campo de la medicina, sino sobre todo en el tema intercultural. Tuve la oportunidad de estudiar con asiáticos, árabes, africanos, demás latinos y los propios cubanos, y pude entender la necesidad del internacionalismo, es decir, la ayuda de los pueblos del mundo a unirse para luchar contra opresores mayores que tienen hegemonizado el mundo. Claro, pero usted llega en un momento, usted entiendo, se va a vivir a Cuba en 1991. Etapas muy difíciles, etapas del periodo especial. Por supuesto. Entonces, claro, Cuba estaba totalmente asociado hasta hace pues muy poco tiempo a la Unión Soviética. El colapso de la Unión Soviética, la caída del muro, cambia totalmente el paradigma. ¿Usted cree que usted cambió ese paradigma? No, yo creo que más bien eso nos fortaleció en el tema de la izquierda, porque vimos un país de que había perdido el 70% de su apoyo económico de la noche a la mañana con la caída de Europa del Este, ¿no? Pero vimos un país en el cual, que pese a toda esa pobreza material, inclusive en recursos naturales, no tenían alfabetos, tenía un médico por cada 72 personas, becaba al mundo a estudiar, si había un terremoto te mandaba médicos, vemos que la esperanza de vida es 78 años, te trasplantaban del corazón y del riñón y no te cobraban ni un centavo. Entonces, ¿qué hacía posible eso? Solamente el modo de producción socialista.
no hacía posible ni la ayuda internacional, porque ese rato Cuba tenía poca ayuda. Entonces, nunca se cuestionó entonces, ¿no? Efectivamente, los logros, ¿no?, del régimen cubano en determinados sectores son reconocidos. Uno de ellos pues es lo que tiene que ver con el sistema de salud, habrá pues sus bemoles, pero a lo que yo voy es a una pregunta un poquito más, digamos, doctrinaria y política. ¿Nunca usted entonces en este recorrido ideológico sintió pues lo que podía ser la tensión o la falta de lo que son las libertades personales en Cuba, por ejemplo? No, vi algunas restricciones, sí, que por ejemplo, claro, que también... O sea, cuando uno profesa un socialismo, claro, como el que usted profesa, claro, evidentemente pues las libertades personales no están dentro del objetivo principal, ¿no? En ningún sistema político las libertades personales son plenas, ¿ah? Si allá se ataca que en Cuba no hay libertad de prensa... El problema son los maximalismos de un lado y de otro. No vaya a pensar que en este sistema peruano también hay libertad de prensa. También la prensa es restringida aquí en el Perú. Entonces, si decimos que hay presos políticos, aquí no va a decir que no hay presos políticos. Entonces, ¿cuáles son los presos políticos? Bueno, pues tenemos el caso de Santos, por ejemplo, que bastante. ¿Sigue siendo amigo suyo? Sí, es mi amigo, Gregorio Santos es mi amigo, Antauro Humala también es mi amigo, ¿no? Y muchos señores que acusaron de senderistas, terroristas, sin haber tenido ninguna prueba y fueron presos políticos en algún tiempo. Y después... preso político. Antauro Humala tiene una sentencia firme. Pues, tiene una sentencia, pero no se le ha aprobado. El caso de Gregorio Santos y se ha demostrado, tiene acusaciones de corrupción bastante serias que los asesinatos en Andahuaylas arrestados por sus ideas, es decir, yo creo que es importante. Pero todavía tampoco tiene una sentencia. Tiene prisión preventiva, como tienen muchos. Bueno, entonces, como le digo, cada sistema tiene algunas cosas que... Cuénteme sobre la prensa. Me comentaba usted ha sido severísimo, ¿no?, con el sistema de prensa, que por supuesto, dice usted, defiende intereses. ¿Cómo modificaría la situación de la prensa en el Perú? Me gusta bastante el sistema que ha aplicado Ecuador. En el sistema, en el tema... No le gusta a los periodistas ecuatorianos, ¿ah? Por ejemplo, en el tema del reparto del dinero estatal para la publicidad. En Ecuador se está dando el 33% al sector privado, el otro 33% al sector estatal y el 34% se da a la prensa alternativa, es decir, a las radios locales, comunales, barriales, redes sociales y demás. Pero ¿qué pasa en el Perú? El 85% de la publicidad del Estado lo recibe la concentración de medios. El 15% del Estado, y para la prensa alternativa no existe. No existe apoyo. Entonces, la pluralidad de información... Pero ¿usted qué haría por ley? ¿Cómo controlaría eso? ¿Cómo restringiría ese modelo? No, yo creo que hay que empezar a democratizar la economía de la publicidad del Estado. Porque cuando usted habla de medios alternativos es la típica figura para controlar, para que el Estado controle medios, ¿no? También. Podría darse, pero habría que haber algunos buenos mecanismos para garantizar la libertad. Por ejemplo, la Constitución prohíbe el monopolio de la prensa. Pero sin embargo todavía llevamos en un juicio que 2, 3, 4, 5 años que hasta ahora no se quiere resolver cuando la Constitución lo dice taxativamente. Cuénteme, señor Cerrón, usted usted perteneció al Partido Nacionalista. ¿Qué lo hizo romper del Partido Nacionalista? Pero así. Tres cosas. Primero, la falta de democracia interna. La segunda, que postulaban candidatos con legajos de corrupción, ¿no? Y tercero, el tema crucial de la violación de derechos humanos de Madre Mía. Esas tres cosas marcaron mi instancia. Pero usted sabía lo de Madre Mía. O sea, aquella vez Humala emerge pues, estaba con en investigación aquel tiempo, ¿no? ¿Y en qué año se separa usted del nacionalismo? 6 meses he estado en el nacionalismo, el 2005. Cuénteme, sus vínculos con Martín Belaúnde del Ocio. Me habla usted de los legajos, ¿no?, de gente que está comprometida con la corrupción del Partido Nacionalista, pero se le ha vinculado usted fuertemente con Martín Belaúnde del Ocio. ¿Qué responde a esto? Se vinculó como causal para evitar la reelección de Perú Libre en Junín. Después de eso nunca más se probó. Es más, la Fiscalía, que desde 2014 investiga este caso, me ha citado una vez en calidad de testigo y jamás me ha vuelto a citar. ¿Usted repudia la figura de Belaúnde del Ocio? ¿Piensa que es un corrupto? Definitivamente que es una figura que le ha hecho mucho daño al país. Y no solamente... No, y le digo porque trabajaba pues con gobiernos regionales, tenía un sistema también de corrupción con gobiernos regionales, y él se vendía como un hombre de izquierda, ahora por lo que hemos visto en sus declaraciones en Bolivia. Como se venden todos los derechistas para obtener a veces algunos recursos, ¿no? Ahora, usted ha tenido también, por supuesto, ha tenido pues un paso por el gobierno regional, ¿no? El alcalde de la provincia de Tarma lo acusa, dice que se habría, entre comillas, soplado 28 millones de soles de la obra de asfaltado de la carretera Cobamba, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Condorín. ¿Qué responde a ello?
Simplemente que es un alcalde que está totalmente desinformado de este tema. Esa obra tiene 54 kilómetros de asfaltado, de los cuales solamente faltan 15 kilómetros para culminar, y no se culminó por un tema de que me faltó tiempo de gobierno. Yo entré de licencia 6 meses. Ya, así que si ellos no lo culminan, o el gobierno regional actual, simplemente no va a hacer. Pero que se pierdan 28 millones así de la nada, y mínimo es para que esté en una prisión preventiva, ¿no? ¿No cree usted? Sí, bueno, en fin, no voy a responder porque no es mi trabajo responder en este programa, pero cuénteme, usted tiene varias denuncias abiertas en el Poder Judicial, tiene, entiendo, 4 denuncias en el Poder Judicial en Lima por corrupción, una por estafa, tiene 28 denuncias aparte, ¿no?, en su gestión por el lado de corrupción. ¿Qué responde a ello? No tengo una sola denuncia en el Poder Judicial, y es porque mi director de educación no repuso a una trabajadora en Junín. Nada más, no tengo ninguna otra denuncia. Pero tiene toda esta lista, ¿no? Esto está abierto, lo acabamos de averiguar. Ya me hubieran citado. Es más, el jurado tendría que sacarme de carrera si es que yo tuviera... No, pero usted puede ser candidato y tener denuncias abiertas. Usted ha hablado de Poder Judicial. Ministerio Público. Ministerio Público, todo el mundo tiene, toda autoridad tiene denuncias. Bueno, ahora, díganme para finalizar, había un comentario por ahí de... Este es pues el problema de siempre de la izquierda. La izquierda no puede ir unida, ¿no? Hay estas especies de movimientos focales, ¿no? Se pelean por no sé cómo llamarlos, y detalles, minimalismos, o quieren ser maximalistas. En todo caso, ¿por qué no se logró una propuesta de izquierda unida, para usar el viejo término pues de Barrantes? ¿Por qué no se logró? Veíamos precisamente en este debate la vez pasada, veíamos a Verónica Mendoza, que evidentemente está mucho más al centro que usted, pero el propio Gregorio Santos... una acotación muy importante. Yo le dije un poco irónicamente que podía ser considerada candidata de centro derecha si es que se distraía frente a la opción que usted, y ella por supuesto se rió de buena gana y dijo que no era así. Pero por supuesto, usted lo que nos ha expuesto son posiciones que podrían ser consideradas bastante extremas, y me imagino que eso también se discutió, pero ¿cómo fue esa historia y por qué no pudo concretarse un frente único de izquierda? Bueno, para el colectivo de la población, todas las izquierdas son lo mismo, pero quienes estamos liderando los grupos de izquierda vemos diferencias que a veces son insubsanables. ¿Cuál diría usted 2 o 3 diferencias insubsanables con el resto? Por ejemplo, las cruciales. Yo voy a la estructura de Frente Amplio, no estoy yendo a la candidata. El financiamiento de las ONGs de USAID. ¿Usted cree que ellos van a hacer un cambio en el país o una revolución en el país con el dinero de Norteamérica? Una izquierda que realmente se pretende de izquierda por antonomasia es antiimperialista. Por tanto, no puede estar recibiendo dinero de ONGs de USAID para después que éstas marquen la política Eso de me Estado. dice que para usted, por ejemplo, entre Barack Obama y Donald Trump no hay mayor diferencia. O el señor Rubio o el señor Ted Cruz. Los republicanos y los demócratas son lo o mismo. Bernie Sanders, que los dos le bombardean a Afganistán, los dos bombardean a Libia, los dos siguen en el bloqueo norteamericano y muchas cosas más. Entonces, eso es un tema. El otro tema que nosotros hemos estado cuestionando es el manejo de sus elecciones internas que tanto promueve el Frente Amplio, que lo manejó el NDA, que es una institución de la CIA, demostrado por todas las redes sociales y todas las investigaciones. El otro punto que cuestionamos es su política en contra de los países progresistas de América Latina, sobre todo en el tema de Venezuela. No, porque un país que va a cambiar de modo de producción, no todo va a ser color de rosa los primeros años. Pero hay que entender que esas cosas pasan. Ya estamos viendo por eso, las consecuencias. Ni aquí. Mire usted lo que pasa cuando cae el precio del petróleo, una economía totalmente dependiente del petróleo. Sus críticos dicen, pues, no sus críticos, vamos a decir, lo que está pasando ahora es un desastre en Venezuela, ¿no? O sea, claro, es difícil. Con desastre y todo, nos han mandado médicos a Pisco, han hecho una ciudadela. ¿A usted le gusta el modelo venezolano? Y mientras la democracia peruana se robaba el dinero del Forsura, y con todo ese problema han operado 18.000 peruanos de catarata cuando el Estado peruano les ha cerrado las instalaciones del hospital. De corrupción igual que aquí, en el Perú la corrupción es la causal de todos los males. Aquí no hay nadie que sea salvado de la corrupción, ni la Iglesia Católica. Y eso está totalmente demostrado, ni el jurado, ni nada por el estilo. Nos ha terminado el tiempo, señor Cerrón, podríamos hablar, yo creo, infinitamente sobre todas estas materias, pero creo que usted ha planteado las líneas esenciales de lo que ofrece pues en su plan de gobierno y de lo que ofrece a los electores. Nosotros continuaremos pues en elecciones 2016, propuestas presidenciales. Gracias por estar con
Con nosotros Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libertario. Nosotros volvemos después de esta pausa. Síganos en las redes sociales, síganos por el Facebook, síganos por el Twitter y sigan en la transmisión simultánea, además por Radio Nacional. Ya volvemos.